Si al principio eres demasiado directo, corres el riesgo de causar una resistencia que nunca cederá. Al comenzar, no debe haber nada seductor en tu actitud. La seducción ha de iniciarse desde un ángulo, indirectamente, para que el objetivo se percate de ti en forma gradual. La seducción ha de iniciarse desde un ángulo, indirectamente, para que el objetivo se... La seducción ha de iniciarse desde un ángulo, indirectamente, para que el objetivo se percate de ti en forma gradual. Ronda la periferia de la vida de tu blanco, aproxímate a través de un tercero, o finge cultivar una relación en cierto modo neutral, pasando poco a poco de amigo a amante. Trama un encuentro, casual, como si tu blanco y tú estuvieran destinados a conocerse. Nada es más seductor que una sensación de destino. Haz que el objetivo se sienta seguro, y luego ataca. De amigo a amante. Anne-Marie Louise de Orleans, duquesa de Montpensier, conocida en la Francia del siglo XVII como la Grande Mademoiselle, no había conocido nunca el amor. Su madre había muerto cuando ella era joven, su padre volvió a casarse y la ignoraba. La duquesa procedía de una de las familias más ilustres de Europa, el rey Enrique IV había sido su abuelo, el futuro rey Luis XIV era su primo. Cuando ella era joven, había habido propuestas de casamiento con el viudo rey de España, el hijo del monarca del Sacro Imperio Romano, e incluso su propio primo Luis, entre muchas otras. Pero todas esas bodas perseguían fines políticos o la enorme riqueza de su familia. Nadie se molestaba en cortejarla, incluso era raro que ella conociera a sus pretendientes. Peor aún, la Grande Mademoiselle era una idealista que creía en los anticuados valores de la caballería, valentía, honestidad, rectitud. Aborrecía a los intrigantes cuyos motivos al cortejarla eran, en el mejor de los casos, sospechosos. ¿En quién podía confiar? Uno por uno, hallaba una razón para rechazarlos. La soltería parecía ser su destino. En abril de 1669, la Grande Mademoiselle, entonces de 42 años de edad, conoció a uno de los hombres más extraños de la corte. El marqués Antonin Peguilin, después conocido como Duque de Lauzun, favorito de Luis XIV, el marqués, de 36 años, era un soldado valiente con un ingenio ácido. También era un incurable don Juan, aunque bajo de estatura e indudablemente poco agraciado, sus insolentes modales y hazañas militares lo volvían irresistible para las mujeres. La Grande Mademoiselle había reparado en él años antes y admirado su elegancia y osadía, pero apenas entonces, en 1669, tuvo una conversación auténtica con él, si bien breve, y aunque conocía su fama de Tenorio, le pareció encantador. Días más tarde se encontraron de nuevo. Esta vez la conversación fue más larga, y Lauzun resultó ser más inteligente de lo que ella había imaginado. Hablaron del dramaturgo Cornat, heroísmo y otros temas elevados. Luego, sus encuentros se volvieron más frecuentes. Se habían hecho amigos. Anne-Marie escribió en su diario que sus conversaciones con Lauzun, cuando ocurrían, eran el mejor momento de su día. Cuando él no estaba en la corte, ella sentía su ausencia. Sus encuentros eran demasiado frecuentes para ser casuales por parte de Lauzun, pero él siempre parecía sorprendido de verla. Al mismo tiempo, ella dejó asentado que se sentía intranquila, la acometían emociones extrañas, y no sabía por qué. El tiempo pasó, y un buen día la Grande Mademoiselle debió marcharse de París 1 o 2 semanas. Lauzun la abordó entonces, sin previo aviso, y le rogó emocionado que lo considerara su confidente, el gran amigo que ejecutaría cualquier encomienda en su ausencia. Él se mostró poético y caballeroso, pero ¿qué se proponía en realidad? En su diario, Anne-Marie enfrentó finalmente las emociones que se agitaban en ella desde su primera conversación con él. Me dije, estas no son meditaciones vagas. Debe haber un objeto en todos estos sentimientos, y no podía imaginar quién era. Por fin, tras atormentarme durante varios días, me di cuenta de que era M. de Lauzun a quien amaba, que era el quien de algún modo se había deslizado hasta mi corazón y lo había atrapado. Sabedora de la fuente de sus sentimientos, la Grande Mademoiselle se volvió más directa. Si Lauzun iba a ser su confidente, ella podría hablarle del matrimonio, de las bodas que aún se le ofrecían. Este tema podría darle a él la oportunidad de expresar sus sentimientos, tal vez hasta se mostraría celoso. Desafortunadamente, Lauzun no pareció captar la indirecta. En cambio, preguntó a la duquesa por qué, para comenzar, pensaba en casarse. Parecía muy feliz tal como estaba. Además, ¿quién podía ser digno de ella? Esto duró varias semanas. La duquesa no pudo arrancarle nada personal. En cierto sentido, ella lo comprendió. Estaban presentes las diferencias de rango y de edad. Meses después murió la esposa del hermano del rey, y Luis sugirió a la Grande Mademoiselle que reemplazara a su difunta cuñada, es decir, que se casara con su hermano. Anne-Marie se indignó,
Era evidente que el hermano del rey quería poner las manos sobre su fortuna. Pidió opinión a Lauzun. Como leales servidores del rey, contestó él, debían obedecer el deseo real. Esta respuesta no agradó a la duquesa y, para rematar, él dejó de visitarla, como si fuese impropio que siguieran siendo amigos. Esta fue la gota que derramó el vaso. La grande Mademoiselle dijo al rey que no se casaría con su hermano, y punto. Anne-Marie se reunió entonces con Lauzun, y le dijo que escribiría en una hoja el nombre del caballero con quien siempre había querido casarse. Él debía poner esa hoja bajo su almohada y leerla a la mañana siguiente. Cuando lo hizo, se topó con las palabras «C'est beau». Al ver a la grande Mademoiselle la noche siguiente, Lauzun le dijo que debía estar bromeando, sería el hazmerreír de la corte, pero ella insistió en que hablaba en serio. Él pareció conmocionado y sorprendido, aunque no tanto como el resto de la corte cuando, semanas después, se anunció el compromiso entre este don Juan de rango relativamente bajo y la dama del segundo rango más alto de Francia, conocida lo mismo por su virtud que por su habilidad para defenderla. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, te lo explico, el duque de Lauzun es uno de los seductores más grandes de la historia, y su lenta y sostenida seducción de la grande Mademoiselle fue su obra maestra. Su método fue simple, indirecto. Al percibir en esa primera conversación que ella se interesaba en él, decidió cautivarla con su amistad. Sería su amigo más leal. Al principio esto resultó encantador. Un hombre se daba tiempo para hablar con ella, sobre poesía, historia, proezas de guerra, sus temas favoritos. Poco a poco, ella empezó a confiar en él. Luego, casi sin que la duquesa se diera cuenta, sus sentimientos cambiaron. A ese consumado mujeriego solo le interesaba la amistad. ¿No le atraía a ella como mujer? Estas ideas le hicieron reparar en que se había enamorado de él. Esto fue en parte lo que después hizo que rechazara la boda con el hermano del rey, una decisión hábil e indirectamente inducida por el propio Lauzun, al dejar de visitarla. ¿Y cómo podía él buscar dinero y posición, o sexo, cuando jamás había dado paso alguno en ese sentido? No, lo brillante de la seducción de Lauzun fue que la grande Mademoiselle creyó ser ella quien daba todos los pasos. Una vez que has elegido a la víctima correcta, debes llamar su atención y despertar su deseo. Pasar de la amistad al amor puede surtir efecto sin delatar la maniobra. Primero, tus conversaciones amistosas con tu objetivo te darán valiosa información sobre su carácter, gustos, debilidades, los anhelos infantiles que rigen su comportamiento adulto. Segundo, al pasar tiempo con tu blanco, puedes hacer que se sienta a gusto contigo. Creyendo que solo te interesan sus ideas, su compañía moderará su resistencia, disipando la usual tensión entre los sexos. Entonces será vulnerable, porque tu amistad con él habrá abierto la puerta dorada a su cuerpo, su mente. Llegado ese punto, todo comentario casual, todo leve contacto físico incitará una idea distinta, que lo tomará por sorpresa, quizá podría haber algo entre ustedes. Una vez motivada esa sensación, tu objetivo se preguntará por qué no has dado el paso, y tomará la iniciativa, disfrutando de la ilusión de que es él quien está al mando. No hay nada más efectivo en la seducción que hacer creer seductora a la seducida. Claves para tener una buena seducción y no fallar en el intento. Lo que buscas como seductor es la capacidad de dirigir a los demás a donde tú quieres. Pero este juego es peligroso, en cuanto ellos sospechen que actúan bajo tu influencia, te guardarán rencor. Somos criaturas que no soportan sentir que obedecen a una voluntad ajena. Si tus objetivos lo descubrieran, tarde o temprano se volverán contra ti. Pero, ¿y si pudieras lograr que hagan lo que quieres sin darse cuenta? Si creyeran estar al mando, este es el poder del método indirecto, y ningún seductor puede obrar su magia sin él. El primer paso por dominar es simple. Una vez que hayas elegido a la persona correcta, debes hacer que el objetivo venga a ti. Si en las etapas iniciales logras hacerle creer que es él quien realiza el primer acercamiento, has ganado el juego. No habrá rencor, contrarreacción perversa ni paranoia. Conseguir que tu objetivo venga a ti implica concederle espacio. Esto puede alcanzarse de varias maneras. Puedes rondar la periferia de su existencia, para que te vea en diferentes lugares sin que te acerques nunca a él. De esta forma llamará su atención, y si él quiere atravesar el puente, tendrá que llegar hasta ti. Puedes hacerte su amigo, como lo fue Lauzun de la grande Mademoiselle, y aproximarte cada vez más, aunque manteniendo siempre la distancia apropiada entre amigos del sexo opuesto. También puedes jugar al gato y al ratón con él, primero pareciendo interesado y retrocediendo después, para incitarlo activamente a que te siga a tu telaraña. Hagas lo que hagas y cualquiera que sea el tipo de seducción que practiques, evita a toda costa la tendencia natural a hostigar a tu blanco. No cometas el error de creer que perderá interés a menos que lo presiones o que un torrente de atención le agradará. Demasiada atención prematura en realidad solo sugerirá inseguridad y causará dudas sobre tus motivos. Peor todavía, no dará a tu objetivo margen para imaginar. Da un paso atrás,
permite que las ideas que suscitas lleguen a él como si fueran propias. Esto es doblemente importante si tratas con alguien que ejerce un profundo efecto en ti. En realidad, nunca podremos entender al sexo opuesto. Siempre será un misterio para nosotros, y este misterio aporta la deliciosa tensión de la seducción, pero también es fuente de inquietud. Freud se hizo la célebre pregunta de qué es lo que en verdad quieren las mujeres. Aun para el pensador más perspicaz de la psicología, el sexo opuesto era un territorio desconocido. Tanto en los hombres como en las mujeres existen arraigadas sensaciones de temor y ansiedad en relación con el sexo opuesto. En las etapas iniciales de la seducción, entonces, debes hallar la manera de aplacar toda sensación de desconfianza que la otra persona pueda experimentar. Establece una distancia neutral, aparenta ser inofensivo y te darás margen de maniobra. Casanova cultivó una leve feminidad en su carácter, interés en la ropa, el teatro, los asuntos domésticos, que las jóvenes consideraban reconfortante. La cortesana del Renacimiento Tullía de Aragona, quien hizo amistad con los grandes pensadores y poetas de su época, hablaba de literatura y filosofía, de todo menos del tocador. Johannes, el narrador del diario de un seductor, de Esren Kierkegaard, sigue a su objetivo, Cordelia, a la distancia, cuando sus caminos se cruzan, es cortés y aparentemente tímido. Cuando Cordelia llega a conocerlo, no la asusta. De hecho, él es tan inofensivo que ella empieza a desear que lo sea menos. Duke Ellington, el gran jazzista y consumado seductor, deslumbraba inicialmente a las damas con su buena apariencia, ropa elegante y carisma. Pero una vez a solas con una mujer, retrocedía un poco y se volvía excesivamente cortés, ocupándose solo de cosas insignificantes. La conversación banal puede ser una táctica brillante, hipnotiza al objetivo. La monotonía de tu fachada confiere mayor poder a la sugerencia más sutil, la más leve mirada. Si nunca hablas de amor, volverás expresiva su ausencia, tu víctima se preguntará por qué no aludes jamás a tus emociones. Y al pensar en eso, llegará más lejos aún, e imaginará que más ocurre en tu mente. Ella será quien saque a colación el tema del amor o el afecto. La monotonía deliberada tiene muchas aplicaciones. En psicoterapia, el médico responde con monosílabos para atraer al paciente, haciéndolo relajarse y abrirse. En negociaciones internacionales, Henry Kissinger abrumaba a los diplomáticos con detalles fastidiosos, y luego hacía audaces demandas. Al inicio de la seducción, las palabras monocromas suelen ser más eficaces que las vívidas, el objetivo se desconecta, te mira a la cara, empieza a imaginar, fantasea y cae bajo tu hechizo. Llegar a tus objetivos a través de otras personas es muy eficaz, infíltrate en su círculo y dejarás de ser una extraña. Antes de dar un solo paso, el conde de Gramont, seductor del siglo XVII, entablaba amistad con la recamarera, ayuda de cámara, un amigo e incluso un amante de su blanco. De este modo podía reunir información y buscar la manera de acercarse a él en forma inofensiva. También podía sembrar ideas, diciendo cosas que era probable que el tercero repitiera, cosas que intrigarían a la dama, en particular si procedían de alguien a quien ella conocía. Ninon de Lenclos, la cortesana y estratega de la seducción del siglo XVII, creía que disfrazar las intenciones propias no solo era necesario, aumentaba el placer del juego. Un hombre jamás debía declarar sus sentimientos, pensaba ella, en particular al principio. Esto es irritante y provoca desconfianza. Lo que ella adivina persuade mucho más a una mujer de estar enamorada que lo que oye, comentó una vez. Con frecuencia, la prisa de una persona en declarar sus sentimientos resulta de un falso deseo de complacer, pensando que esto halagará a la otra. Pero el deseo de complacer puede ofender y molestar. Los niños, los gatos y las coquetas nos atraen por no intentarlo en apariencia e incluso mostrarse indiferentes. Aprende a encubrir tus sentimientos y que la gente descubra por sí sola lo que pasa. En todas las esferas de la vida, nunca des la impresión de que buscas algo, esto producirá una resistencia que nunca someterás. Aprende a acercarte a la gente de lado. Apaga tus colores, pasa inadvertida finge ser inocua y tendrás más margen de maniobra. Lo mismo sucede en política, donde la ambición manifiesta suele asustar a la gente. A primera vista, Vladimir Ilich Lenin parecía un ruso común, vestía como obrero, hablaba con acento campesino, no se daba aires de grandeza. Esto hacía sentir a gusto a la gente e identificarse con él. Pero bajo ese aspecto aparentemente insulso había por supuesto un hombre muy hábil que no cesaba de maniobrar. Cuando la gente se percató de esto, ya era demasiado tarde. ¿En qué casos no aplica esto o de aplicarlo mal estas son sus consecuencias? En la guerra necesitas espacio para alinear tus tropas, margen de maniobra.
Cuanto más espacio tengas, más intrincada puede ser tu estrategia, pero a veces es mejor arrollar al enemigo, no darle tiempo de pensar o reaccionar. Aunque Casanova adaptaba sus estrategias a la mujer en cuestión, a menudo trataba de causar una impresión inmediata, para incitar deseo desde el primer encuentro. Actuaba con galantería y salvaba a una mujer en peligro, se vestía de cierto modo para que su objetivo lo distinguiera entre la multitud. En cualquier caso, una vez que conseguía la atención de una mujer, avanzaba con la velocidad del rayo. Una sirena como Cleopatra intenta ejercer un efecto físico inmediato en los hombres, para no dar a sus víctimas tiempo ni espacio para retirarse. Ella usa el factor sorpresa. El primer periodo de tu contacto con alguien podría implicar un grado de deseo que nunca se repetirá, prevalecerá la audacia. Sin embargo, estas seducciones son cortas. Las sirenas y los Casanovas solo obtienen placer del número de sus víctimas, pasando rápidamente de una conquista a otra, y esto puede resultar fatigoso. Casanova acabó extenuado, las sirenas, insaciables, nunca están satisfechas. La seducción indirecta, cuidadosamente ejecutada, puede reducir el número de tus conquistas, pero te compensará con creces con su calidad.